Esta semana en Cuadriga, después de la masacre de Ula, la presión sobre Assad aumenta. El asesinato de 108 personas en la región siria de Ula causó consternación en todo el mundo. Una masacre efectuada con armas pesadas que solo poseen las milicias gubernamentales. El presidente al-Assad está cada vez más aislado. ¿Cuánto tiempo logrará mantenerse en el poder? Las capitales occidentales expulsan a los diplomáticos sirios. ¿Es posible aún una solución negociada a la crisis? Los observadores de la ONU poco pueden hacer para proteger a los civiles. ¿Puede entonces funcionar la estrategia internacional para Siria? Nuestra presentadora de hoy es Úrsula Moreno. ¿Qué hay? Bienvenidos a Cuadriga en esta nueva edición. Gracias por acompañarnos. La calma en Siria ha durado bien poco, la violencia vuelve a castigar a mujeres y niños. Todos parecen coincidir en lo mismo. Bashar al-Assad tiene que marcharse. La pregunta es, ¿será posible sin una intervención internacional? ¿Qué salida hay en estos momentos para Siria? Son preguntas que me gustaría hacer a mis invitados de hoy, que paso a presentarles. Martina Sabra, nuestra experta en el Islam, trabaja como periodista independiente y se ha especializado en el norte de África y Oriente Medio. Experta además en derechos humanos, supervisa proyectos en la zona. Helmut Dietrich, filólogo e historiador, ha trabajado en Argelia, Túnez, Marruecos, también en Sudamérica. Ahora trabaja para Terra, una red de investigación y publicación sobre refugiados y política de asilo. Conoce bien la primavera árabe. Gerhard Stölting, profesor de Sociología en la Universidad de Potsdam, está especializado en Historia, Ciencias Sociales y Sociología Política y es nuestro experto en Rusia. Pues vamos de lleno con la actualidad, con esa reunión del Consejo de Seguridad de la ONU. ¿Por qué la diplomacia no avanza en Siria? ¿Por qué está fracasando? Nadie parece creer en el plan de paz de Kofi Annan, ni siquiera el propio Consejo de Seguridad, ¿no? Porque el propio gobierno sirio sigue creyendo en la solución militar. El gobierno sirio ve la oposición siria como terroristas, como una banda terrorista. Así lo dicen, así los denominan, y para ellos, para el Assad y su entorno, la solución reside todavía en una solución militar. O sea que ellos no necesitan, según su punto de vista, no necesitan ninguna diplomacia para solucionar este conflicto, necesitan armas. Y estas armas las reciben de Rusia. Tienen el apoyo muy fuerte de Rusia. Rusia cada 2 semanas, cada 3 semanas está trayendo armas, importaciones. Hay muchas importaciones de armas desde Rusia y no le faltan armas al régimen de Assad hasta ahora mismo. Y esta es una de las razones principales por qué la diplomacia no funciona. Por el apoyo de Rusia y de Irán. Ya sé que es muy difícil porque no hay apenas observadores en la zona, porque no hay periodistas, pero intentemos tomar un poco el pulso a la situación ahora mismo en Siria. ¿Qué control tiene ahora mismo el gobierno de la situación? ¿Y han avanzado quizás las tropas rebeldes en las últimas 6 semanas? Sí, sin duda. Los rebeldes han avanzado, o mejor dicho, la población está más protestando. Es decir, Ula, estos pueblos pequeños, los campesinos, están abiertamente protestando. También la ciudad de Alepo está protestando. Es decir, hay nuevas zonas donde se protesta y entramos ahora en los tiempos de la cosecha en la agricultura. Lo que están haciendo las tropas de Assad, encienden ahora la agricultura, las cosechas, es decir, los enfrentamientos con las matanzas, pero también en contra de la posibilidad de sobrevivir. Los enfrentamientos están mucho más fuertes. Tenemos mucho más refugiados internos de los pueblos hacia las pequeñas ciudades, hacia las ciudades. Pese a la represión policial, que es tan dura como hemos visto en esas imágenes, y aunque el gobierno de Bashar al-Assad diga que no son sus milicias, pese a esa represión la gente sale a protestar. Sí, desde hace 15 meses ahora. Desde hace 15 meses la gente está protestando abiertamente, sabiendo que disparan desde lejos, que disparan ahora desde carros armados. Ayer se podía ver en el internet como soldados sencillos desertores con pistolas y con molotov cocktails de la población han atacado 2 carros armados en la ciudad de Homs con sus manos. Es decir, son imágenes, yo
pienso, nunca he visto un coraje de la gente sencilla, de la gente de abajo, que están avanzando también con su coraje. Pero al mismo tiempo hay que decir que todavía el sistema sigue siendo muy arraigado. Sí. O sea que el sistema del poder de Assad pues sigue siendo muy arraigado en una cierta parte de la población, es más arraigado y más profundo que antes. Por ejemplo, el hecho de haber envenenado una buena parte del centro del poder. O sea que se sabe que hubo una tentativa de asesinar una parte de los líderes del país, pero después de 10 días, al cabo de casi 10 días ahora mismo, todavía no se sabe nada. O sea que sí, hemos visto que es vulnerable, por lo visto, pues, ese centro del poder, el entorno de Assad, pero al mismo tiempo han cerrado bien, en el mismo momento, cuando se atacó, han cerrado tanto las filas que hasta hoy nadie sabe exactamente lo que ha pasado. Pues fuera de ese círculo del poder, ¿no? Todavía no sabemos si Ashraf Shaukat, el hombre, pues el jefe de los servicios secretos, está muerto o no. No lo sabemos. No sabemos nada de él. O sea que parece que ese sistema todavía está muy arraigado. Y el hermetismo es brutal. Parece que la vía diplomática sigue intentando funcionar. Sin embargo, han retirado a muchos embajadores esta semana, precisamente en señal de protesta por la masacre de la que hablaba en Hula. Si los diplomáticos se alejan es sencillamente porque Occidente ya no tiene nada que hacer por la vía diplomática. Ahora no hay posibilidades diplomáticas más graves que lo que se hicieron. Y los rusos van a bloquear todo que viene, porque veramente no lo hacen algunas veces, hacen como si soportan la ONU, pero en principio son aliados del régimen de Siria. Sí, eso es claro. Todos se oponen a esa posible intervención militar de la que ya se viene hablando, Rusia, China, pero también Estados Unidos se opone, ¿no? Es un poco un juego, porque creo que ningún poder no quiere intervenir militarmente, porque no pueden hacerlo por la vía aérea como en Libia. Y enviar tropas, infanterías y todo eso es peligroso. Y no conocen la región y saben que sus propios soldados no pueden distinguir entre los fuerzas diferentes, entre las milicias, si son del gobierno o de rebeldes, no lo saben. Y van a hacer terribles errores, si lo harán. Y eso es un argumento también para Rusia, claro. Pero creo, en principio, Rusia es del lado de Bashar al-Assad. Y sin embargo, sí que hay un mandatario occidental que en estos momentos ha puesto sobre la mesa la opción militar. Se trata del flamante nuevo presidente francés, François Hollande. Vean. Kofi Annan intentó negociar la paz, pero esta semana en Damasco, el mediador internacional afirmó que el régimen sirio ignoraba sus esfuerzos para poner fin al baño de sangre. A los gobiernos occidentales se les agota la paciencia. Necesitamos transmitir el mensaje de que el tiempo para el plan de Annan se acaba. El régimen sirio tiene que decidirse ya. Muchos países de Occidente expulsaron a los diplomáticos sirios en un gesto de indignación por la masacre de Hula. El presidente francés incluso planteó la posibilidad de una acción militar. No podemos excluir una intervención militar si es conforme a la legislación internacional, es decir, siempre y cuando esté coordinada por el Consejo de Seguridad. Pero Estados Unidos, Rusia y China se oponen al uso de la fuerza. Debemos actuar con responsabilidad y no avivar aún más el fuego. Se trata de apagarlo y volver a sentar a las partes en la mesa de negociación. Pero el régimen sirio debería preguntarse cuánto tiempo podrá seguir contando con el apoyo de Moscú. Eso es lo que se pregunta el régimen sirio, pero la pregunta que nos hacemos mucho es cómo es posible que Rusia y China, pero sobre todo Rusia, siga apoyando a Bashar al-Assad cuando llegan las imágenes que nos llegan de Hula de esas masacres bestiales. En Hula los diplomáticos rusos decían
que son contra esos crímenes, pero no decían quién eran los criminales. Y con eso es siempre posible, sin que lo han dicho hasta ahora, que los criminales son los rebeldes. Eso es una posible posición rusa que no han dicho, pero es inminente. Pero en todo el mundo, en toda la historia, fueron siempre militares y paramilitares que han asesinado mujeres y niños. Nunca fueron en todo el mundo rebeldes. ¿Por qué? Porque grupos que actúan así necesitan no solo el odio conocemos todo. Necesitan una organización para matar 100 personas en el mismo momento. Desde Colombia hasta Indonesia, desde Argelia hasta la Wehrmacht de los nazis. Es decir, siempre fueron aparatos o paramilitares que tienen esta experiencia. Entonces, sí que no sabemos si fueron el militar de Assad o paramilitares de Assad o terroristas de las monarquías del Golfo. No lo sabemos. Pero la población, los rebeldes de la población, eso sería una desinformación, me parece. Yo pienso que los rusos están matizando últimamente un poco. Empiezan a matizar su posición, porque Lavrov, por ejemplo, dijo, me parece que lo dijo hace una semana, no nos importa quién gobierna en Siria. Esto ha sido, pues, no mucha gente lo escuchó, lo oyó, pero esto ha sido importante, ha sido una frase importante, pienso yo, y hay que tenerla en cuenta, porque Rusia se está dando cuenta que se queda más aislada en el mundo, o sea que con su posición se ve muy aislada. Al mismo tiempo, pues está en un dilema, porque no puede abandonar esta base tan importante que tiene en Tartus, que es la única base militar que tiene Rusia en el Mediterráneo, o sea que un Mediterráneo que se ve ahora mismo dominado enteramente por el oeste, por Occidente, Estados Unidos, donde Estados Unidos y la OTAN tienen un montón de bases en casi todos los países. Entonces, para ellos es muy importante. Pero a mí me parece que diplomáticamente están matizando su posición y hay que ser hay que realmente hacer un poco de atención, ¿no? Sí. Ser más fino y más sutil y ver un poco lo que están diciendo, escuchar bien cómo están matizando la posición. Sí, existía una solución para Tartus, para los rusos. Garantías para Tartus. Rusia no apoyará a Bashar al-Assad porque no son locos, lo ven. Pero esa base parece que es muy importante y no cuentan con la cooperación americana. Perciben al momento, los rusos perciben a los Estados Unidos a un poder clandestinamente enemiga. Y con eso piensan o saben que van a ser echados de Tartus cuando desaparece el Assad. O sea que para Rusia Bashar al-Assad casi empieza a ser un problema. Quieren, por supuesto, un progresivo abandono quizás del poder de Bashar al-Assad, aunque evidentemente no lo digan de esa manera, pero no perder a uno de sus principales clientes en el Mediterráneo. Tampoco es tan fácil, porque también hay Irán. Irán es un aliado muy importante y la suerte de Siria es muy liada a la suerte de Irán. O sea que el futuro de Siria puede ser decisivo también para el futuro poder en Irán. O sea que si cae Siria, si cae el Assad, pues la situación en Irán cambia profundamente, porque estos dos países son un eje en la región. Entonces, Rusia no ve solamente Tartus, ve Tartus. Tartus es muy importante como punto de referencia en el Mediterráneo, pero también al mismo tiempo ve también Irán. Y Irán pues vacilará o tendrá un problema si cae Bashar al-Assad, porque estos dos países
se necesitan. ¿Irán quiere mantener también un aliado en la zona? Sí. Pero todo eso me parece juegos geopolíticos como pensamiento. Sí. Y si se habla de Tartus, se podría hablar también de Bahrein, donde está la flota de los Estados Unidos. Y entonces vamos a hablar solo de una guerra subsidiaria o de un preludio a la guerra contra Irán. Eso es una cosa. Otra cosa es la rebelión árabe. Y estoy seguro, a corto plazo, esta geopolítica juega un papel enorme. Vamos a ver Siria, vamos a ver Bahrein. Pero a largo plazo, ¿por qué habrá bases militares por allí de países tan lejos? No me parece muy lógico. Es decir, la geopolítica me parece es un síntoma de un orden muy viejo. Y lo que estamos viviendo ahora es que los tiempos están cambiando. Y ojalá no con una guerra muy grande, pero con una rebelión, con revoluciones, eso sí. Y hablando de juegos geopolíticos, ¿qué decís de las palabras de François Hollande acerca de una posible opción militar? No la descarta siempre que haya un respaldo legal internacional. ¿Son algo más que palabras o es pura campaña electoral? Yo pienso que Hollande es feliz que existe la amenaza de un veto ruso. Sí, es muy cómodo para todos, sí. ¿no? Puede hacer apoyar a los rebeldes, pero sabe que no viene la intervención militar. Esto es retórica. Sí, sí. Eso es puramente retórico, pienso yo, porque todas las soluciones militares no son realistas. O sea, no hay ninguna opción militar realista en ese momento. Hay una opción militar que son los cascos azules de Naciones Unidas. Para eso hace falta un acuerdo de Siria. O sea, que Siria tiene que decir sí, aceptamos esto, los aceptamos en nuestra tierra. No lo van a hacer. Entonces, no es una opción. Lo que están practicando, la opción militar, es la importación de armas y la importación de repartos especiales de terroristas para hacer grandes explosiones. Eso sí, de todos los lados. Sí. O sea que la situación de Siria no es comparable con la situación de Libia, para empezar, porque los sirios no piden una intervención militar, ¿no? Hay algunos que la piden, sí. Sí, pero la minoría comparado con Libia, ¿no? Sí, sería más difícil que en Libia, porque no hay esa... Era una carretera, una sola carretera que puede controlarse del aire. Eso no existe en Siria, es un país, no una vía. Sí, también hay que calcular el tiempo, porque ese conflicto estalló hace 15 meses. O sea que Bashar al-Assad ha tenido todo el tiempo necesario para meter tanques en zonas urbanizadas. En medio de las ciudades, en los centros, están los tanques, están las armas. O sea que no es imposible, hay que descartar totalmente toda solución de bombardear desde el aire. Sí, desde el aire no es posible. O sea que la única opción militar sería un conflicto en el suelo, infantería, soldado contra soldado. Esto algo que no quiere, que no quiere ninguno y que de los... tampoco es realista. No es realista. No lo van a ganar. Pues no es posible. Entonces la solución tiene que venir desde dentro. Si la opción militar está descartada, las soluciones diplomáticas parece que no están funcionando, la solución tiene que venir desde dentro, y ahí la pregunta es, esa oposición tanto política como militar, ¿en qué situación está? La oposición política, ese Consejo Nacional Sirio, parece dividido y está siendo muy criticado desde fuera, ¿no? Sí, sí, pero hay un debate público muy fuerte de la oposición, y hay una documentación muy rica de todo lo que pasa en Siria a través del Internet. Es increíble. Si se ve syriatracker.crowdmap.com, una lista de todo el día que está pasando, inclusive con vídeo, es decir, sí que hay un debate, una documentación, y es siempre así. Una revuelta no puede ser en unos pocos meses de constituir un poder o un partido, ¿no? Sobre todo porque después de
4 décadas, perdón, de hegemonía de los Assad, tampoco hay una cultura política ni una posición formada, ¿no? Quería mencionar que lo que Francia, Alemania, la Unión Europea está preparando, me parece, es dejar las cosas así, pero un muro en contra de los refugiados. El lunes pasado, Frontex, la entidad europea de la Unión Europea para la surveillance de la frontera exterior, para la vigilancia, sí. Vigilancia exterior, ha hecho un acuerdo con la Turquía por primera vez y ahora Frontex Europa está entrando en las fronteras, en las zonas fronterizas de la Turquía. Entonces, sí que la Unión Europea está avanzando directamente hacia las fronteras, pero no para ayudar de verdad a los refugiados, pero para estropearlos, para frenarlos en el futuro. El papel de Turquía es muy ambivalente, ¿no? De ser un gran aliado de Bashar al-Assad, ahora realmente se ha distanciado, ¿no? Sí, pero toda la situación es muy ambivalente porque hablamos siempre de intervención militar, ¿no? De una intervención militar pendiente, posible, pero ya esta intervención militar ya tiene lugar. O sea que ya tiene lugar. Las armas utilizadas en Siria vienen de Rusia y de Estados Unidos y de China. De Estados Unidos a través de los países del Golfo. O sea que no se trata de una intervención militar, se trata de frenar la intervención militar que ya tiene lugar. O sea que si mañana le quitamos al régimen de Assad, le quitamos sus armas y este apoyo que ya tiene lugar, pues será muy difícil para ese régimen de mantenerse en su sitio. Entonces hablemos realidad, hablemos lo que está pasando en el terreno y es otra cosa. O sea que ponerse de acuerdo, por ejemplo, sobre el apoyo militar que ya tiene lugar, frenar ese apoyo y buscar juntos soluciones diplomáticas, esto es lo que es importante. Y al mismo tiempo apoyar la oposición y las fuerzas que están fuera del país ahora mismo, las élites sirias que están ahora mismo fuera del país, y empezar ya desde ahora mismo a construir una infraestructura para un Estado nuevo en el futuro, porque Siria tiene muchas instituciones, pero necesitará muchas nuevas instituciones, muchas reformas. Y esto ya podemos empezar con esto. O sea que no hay que quedarse con los brazos así, no hace falta. Hay muchas cosas que podemos hacer. ¿Y qué pueden hacer esas élites sirias desde el exterior? Por ejemplo, formar periodistas, formar élites políticas, ayudar a los refugiados, por ejemplo, dar a los jóvenes, a los niños un máximo de educación ya en ese momento. Hay muchas cosas que se pueden hacer y que ya se hacen, se están haciendo. Todo eso si Bashar al-Assad lo permite, porque el problema está sobre el terreno, ¿no? Desde fuera hay muchas buenas ideas, pero en el terreno tiene que permitirse. ¿Y quién está armando? Hablabas de quién está armando a las milicias del gobierno y quién está armando a la oposición, a las tropas de la oposición en este momento, a los rebeldes. Qatar, Arabia Saudí. Sí, pero hay que distinguir los rebeldes, es decir, la población y tal vez soldados pequeños que están al lado del pueblo, y grupos militares especializados que vienen de Qatar o de las monarquías del Golfo, que están formados por los Estados Unidos, tal vez también por, no sé, unos estados europeos. Es decir, yo pienso que hay que distinguir, es un tercer partido. Es un tercer partido, los militares especialistas introducidos, infiltrados por allí, desde el exterior. Es un tercer partido y no sabemos bien quiénes son, cómo actúan, cuántos son, qué lógica tienen, con quién se van a aliar. No sabemos tampoco si hay infiltraciones entre los militares de todos los lados. Es decir, podríamos hablar del campo de los militares y paramilitares también que se enfrentan entre ellos y la población y los pobres, de otro lado.
Una situación totalmente hermética y complicada, como venimos escuchando. Y si todos descartan esa opción militar desde fuera, la solución diplomática tampoco parece estar surtiendo efecto. Entonces hay que mirar otras alternativas y no solamente Barack Obama, el presidente estadounidense, mira hacia Yemen como un posible modelo en estos momentos. Vean. El presidente Ali Abdallah Saleh fue derrocado tras una revuelta que dividió a las Fuerzas Armadas del país. Una situación muy similar a la de Siria. Inicialmente Saleh se aferró al poder y muchos rebeldes murieron. Pero tras un acuerdo forzado por el Consejo de Cooperación del Golfo, dimitió a finales del año pasado. En febrero se celebraron elecciones y Saleh transfirió sus poderes a un nuevo presidente. La entrega escalonada del poder, con un proceso político que integre a diferentes sectores de la población, podría ser un modelo para Siria. Yemen demuestra que una solución política, un cambio político es posible y debería ser un ejemplo para otros países. Una transición política es posible y necesaria. Como parte del pacto de transición, a Saleh se le garantizó inmunidad, aunque muchos yemeníes opinan que debería sometérsele a juicio. Y la violencia no cesa en el país. Algunos temen que pueda convertirse en una nueva Somalia. Estos son aspectos de la experiencia en Yemen que Occidente no querría ver repetirse en ningún otro lugar. ¿Es posible, por tanto, un acuerdo político negociado en Siria como el que estamos viendo en Yemen, aunque vemos también toda la parte negativa que tiene ese experimento político? ¿Cómo finirá el tratado en Yemen? No se sabe. Y con Siria yo pienso que no sería posible. No es la situación, es una intervención del exterior de secar las vías de las armas, eso es posible. Pero una negociación no es posible y no creo que los rebeldes no lo harán porque son en la vía de la victoria. En la vía de la victoria, los rebeldes han impuesto ahora un ultimátum de 48 horas al gobierno de Bashar al-Assad. Si no cumple con el plan de paz de Kofi Annan, han dicho que ellos tampoco se van a tener al mismo. Es esa desinformación también por ambas partes que estamos viviendo desde fuera y que nos hacen realmente no saber realmente lo que está pasando dentro del país, ¿no? Sí, pero hay que saber también que los casi 300 hombres de Kofi Annan no tienen ni capacidad forense hasta ahora. Es decir, no tienen la capacidad de hacer una investigación sobre las matanzas. Hasta ahora no tienen muchas capacidades. Estaban cerca de Hula y han visto desde lejos que está pasando algo. Es decir, hay también la alternativa de aumentar las capacidades de los hombres de Kofi Annan. No sé, pero una solución tipo Yemen de negociación, pienso tampoco la palabra sería justa para el Yemen mismo, porque es más bien la manera como la percepción del Occidente que dice ahora resolvemos la cosa, pero no sé, en realidad en Yemen las cosas están continuando también sin presidente viejo. Y para Siria estoy de acuerdo, no habrá una negociación porque los rebeldes están avanzando. Entre otras cosas porque además en Siria no hay un sucesor para Bashar al-Assad como lo había en Yemen, ¿no? Donde el traspaso de poder se hizo a su vicepresidente. ¿Quién podría asumir un papel de liderazgo quizás en Siria si no está Bashar al-Assad? ¿Cómo podría ser ese día de después de la marcha de Bashar al-Assad? Eso es particularmente difícil decirlo porque no sabemos si los líderes potenciales están muertos o no, porque buena parte del círculo del poder ha sido, pues, hubo un intento de asesinar a toda esa gente y se sabe que han sido envenenados por lo mismo una media docena de hombres importantes del aparato y no sabemos cuántos han muerto, si hay algunos que han muerto. O sea que en ese momento es muy difícil decirlo y pues yo tampoco pienso que será posible porque los sirios quieren ver Bashar al-Assad en el Tribunal Internacional
criminal en el ICC, International Criminal Court. Quieren que, sí, en la Corte Internacional Penal, quieren que se le haga el proceso necesario. Y no pienso que van a aceptar pues que le den esa salida, que le ofrezcan esta salida de salir del país y refugiarse en otro país. Eso sí es posible, pero tendría que quedarse en aquel país, como Ben Ali ahora mismo está en Arabia Saudita y no puede salirse de ahí porque, ¿no?, corre el riesgo de que le hagan el proceso en Den Haag. Y eso en La Haya. Y eso yo pienso que no hay alternativa. Los sirios nunca aceptarán que Bashar al-Assad yo pienso que la cuestión más importante será qué se hará después de Assad. Habrá una continuación de fracciones diversas que luchan entre ellas, o hay un acuerdo pacífico por unos meses. ¿Qué se hará? Es la gente misma en la calle que se va a organizar, que se está organizando en comités. Sí. Esa es la vía. Y esos son capaces de hacerlo sin que se grita Somalia, desorden, desorden. Es decir, ellos no necesitan un liderazgo propuesto por el Occidente. Es decir, lo que necesitan es el espacio y la libertad para que se organicen. Sí, hay muchas personalidades muy fuertes de la oposición en Siria. Hasta hay algunas que todavía están en Siria, muy respetadas. Pero todas estas personas no las puedes liar de ninguna manera con Bashar al-Assad. O sea que nunca, no es posible percibir estas personas como sucesores de Bashar al-Assad. O sea que en el caso de Siria se acaba el sistema. Se acabará el sistema totalmente. Claro, como en todas las transiciones que tienen más o menos éxito, será necesario mantener algunas personas del aparato antiguo en su puesto para garantizar una transición pues técnicamente también, ¿no? Porque habrá personas que tienen la cualificación para hacer ciertas cosas y te hacen falta, ¿no?, para garantizar que las cosas marchen, ¿no?, para hacer marchar las cosas. Pero precisamente al principio del programa decías que el sistema de Bashar al-Assad sigue estando muy arraigado, sigue contando con apoyo, precisamente porque esas minorías tienen miedo al que vendrá después, ¿no? Los cristianos, los alawíes, y además las minorías tienen miedo a esa mayoría suní que puede llegar al poder, ¿qué va a hacer después? Ese es el gran miedo quizás y lo que más poder le da a Bashar al-Assad en estos momentos para seguir en el poder. No sé, hay también entre las minorías mucha oposición en contra de Assad. Se podría también ver un poco los criterios sociales, quién les apoya. Es más bien la burguesía que apoya a Assad, los comerciantes de Damasco. Pero también allí no estoy seguro que sí públicamente están pro Assad, pero cuando está cayendo van a cambiar camisa. Es decir, no me parece muy seguro si habrá una base social estable en torno de Assad. También es una cuestión económica, porque la economía jugará su papel también. Es un factor muy importante porque ese sistema también en parte estaba construido sobre corrupción, ¿no?, nepotismo, clientelismo, todo esto. Entonces, en cuanto se acabe más o menos la fuente y ya no hay todo ese dinero y todas estas cosas que te dan para que le sigas, pues ya está. Entonces, tú sigues otro líder. Pero a diferencia de Yemen o de otros países en revuelta, hay en Siria un grupo social educado, inteligente, que sabe hacer, educado jurídicamente, que pueden construir un sistema judicial que es lo más importante, pienso. Eso sí, y eso hace la diferencia entre los como Somalia. Eso no es posible. Sí, es una diferencia enorme. Los sirios, pues el 70
Y algo por ciento de los sirios, la totalidad, son educados. Sí, sí. Pues leen y escriben. En Yemen, en el Yemen me parece que es ni un tercio de la población. Sí, no es comparable. Sí, no se puede comparar para nada. Y la estructura también, la estructura social es muy distinta. Y tampoco se puede decir que todos los que apoyan el Assad son chiitas. No, no es así. Hay también suníes que lo apoyan. Sobre todo los comerciantes, muy importantes, ¿no? Y también hay alawitas que son contra el Assad, o sea que Assad también ha intentado jugar la carta kurda. Sí. O sea que no ha tocado a los kurdos durante mucho tiempo, los ha dejado en paz, ¿no? Y entonces, a mí no se puede copiar ningún modelo. Ese respeto por todas esas minorías es precisamente lo que ha perpetuado el sistema de Bashar al-Assad durante 4 décadas, sin duda alguna. Pero si decís que está este potencial dentro del país, este potencial intelectual comparado con otros países árabes, entonces, ¿qué es lo que falta? ¿Falta una coordinación interior? ¿Es posible? Porque, repito, el Consejo Nacional Sirio está muy dividido y no consiguen ni siquiera unificar criterios a la hora de elegir un líder que hable por ellos, ¿no? En el exilio. Pienso, no es eso la cosa que falta demasiado. Lo que falta es que se une toda la población, incluso la burguesía, para hacer la presión en contra del régimen. Pero están en el camino de eso. Y lo que falta a largo plazo es la perspectiva económica. Es decir, la Unión Europea ha pactado con Assad haciendo 10 años de neoliberalismo, y la riqueza del neoliberalismo son estos comerciantes, y la pobreza de este neoliberalismo son estos campesinos que se matan ahora y que protestan. Es decir, los estudiantes que no tienen trabajo y los campesinos que no saben más de qué vivir, esos son el futuro del país, con grandes capacidades, pero con lo que ofrece la Unión Europea al Mediterráneo, a la Grecia, al sur de España, a Túnez, muchas promesas, pero hecho nada. Es decir, vamos a ver, es decir, la región entera está en movimiento. Y a largo plazo son las capacidades, sí que les hay, pero las perspectivas concretas, cómo realizarlas, eso falta más. Entonces, después de 15 meses de guerra civil no declarada, si la intervención extranjera no funciona ni por la vía diplomática ni por la vía militar, eso está descartado porque las repercusiones en la región hemos visto que serían terribles, entonces, ¿qué queda? ¿Esperar sencillamente o qué es lo que va a pasar? ¿Cómo va a caer el régimen de Bashar al-Assad? ¿Por sí solo? Yo pienso que va a marcharse, pero que la guerra civil no se terminará y que puede ser que aún se desarrollará en Líbano. Eso es posible. ¿Que se va a contagiar al Líbano? Sí, no, que los conflictos intercomunales se desarrollan en Líbano entre chiitas y sunitas. Y hay conflictos ahora, empiezan esos intercomunales. No es Bashar al-Assad la cuestión, sino es todavía un conflicto post el Assad. Es decir, que la situación solamente tiende a empeorar. Sí, es muy peligrosa, es una situación extremadamente peligrosa para toda la región. Pienso, claro, que sobre todo para los sirios mismos es trágico, pero es muy peligrosa para toda la región. Lo que pasa es que una gran parte de la solución está en manos, no está en manos de los sirios, ni está en manos de Assad, pues en manos de Assad sí puede acabar con su represión, pero gran parte de la solución está en manos extranjeras y a mí me parece que todavía esa guerra no es suficientemente cara, todavía no les cuesta demasiado, que por lo visto están ganando más de lo que están pagando para esta guerra, no les cuesta lo que tiene que costar para realmente querer acabar con ella, o sea que... Y a mí me parece, pues los sirios lo están pagando muy, muy caro. Es una tragedia. Y lo que podemos hacer es hacer más presión como ciudadanos, claros, como gente que trabaja en los medios de comunicación, pues
intentar hacer más presión sobre nuestros políticos para que hagan presión sobre Rusia, América, etcétera, sobre el Assad, pero también realmente hacer todo lo que podamos para ayudar a los refugiados, ayuda humanitaria, ayudar a las élites, sobre todo que están fuera del país ahora mismo, a construir para un futuro Estado. Esto es lo más importante, pienso yo, y también encontrar una solución, quizás también cuotas para los refugiados, para aceptar algunos, acoger algunos, por lo menos algunos miles de ellos en Europa. Porque hasta ahora mismo todo recae sobre Jordania. Jordania ha aceptado, ha acogido en los 15 meses pasados unos 160.000 refugiados y no son todos ricos. Muchos de ellos no tienen mucho dinero. Y entonces también es una obligación moral, pienso, que como europeos sí, participamos en eso y ayudamos. Tenemos que ir terminando. Una última pregunta para cerrar esta ronda de debate de hoy. La solución diplomática de Annan, el plan de 6 puntos, que termina temporalmente a mediados del mes que viene, ¿totalmente agotado o todavía hay posibilidades de que la solución diplomática triunfe? Hoy en día parece agotado, pero no estoy seguro. De todas maneras, la perspectiva es solidaridad con la población. ¿Una respuesta escueta? Pues nada que añadir. Totalmente de acuerdo. Señor Stolting. Sí, una vía prometedora no es agotada, visiblemente tiene que proseguirla. En fin, muchísimas gracias a los tres por estar aquí, muchísimas gracias a ustedes por acompañarnos. Siria todavía va a dar mucho que hablar en estos próximos meses, un conflicto que todavía no está ni con mucho resuelto. Poca influencia internacional es lo que piden aquí los colegas, influencia militar cero, y desarrollar esas élites intelectuales en el exilio. Gracias por acompañarnos, ya saben, escriban a cuadriga@dw.de con cualquier sugerencia o comentario. Hasta la próxima.